El periodista escocés B.C. Forbes dijo: un negocio turbio nunca da una vida soleada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué negocio turbio se habla en el primer caso del día de hoy, ¿no? Veamos. Señor director, que pasen los litigantes. Una madre siempre va a defender a su hija hasta la muerte. Por eso no me importa cuánto tiempo pasó. Yo estoy aquí por ella. Era su hija hasta el día que se casó conmigo. Ahora es mi mujer, hecha y derecha. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Amy, usted está demandando a Alberto. Dígame quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora, mire, yo aquí vengo a que por favor me conceda la demanda de anular el matrimonio de este hombre con mi hija, que es menor de edad. No es menor, es mi esposa. Recuperar mi custodia como madre y también cerrar el lugar de trabajo donde este hombre explota y manipula a las chicas. Está un error. Y las prostituye, incluyendo a mi hija. Eso es un ¿Qué trabajo, edad es un tiene negocio. tu hija? 15 años. Tú ya tienes 15 años. No. Mi hija. ¿Sí? Sí. Y tú dices que no No tiene 15. no tiene 15 años, tiene 17 años. O sea que tú no sabes ni la edad de tu hija. Porque ella se fue de cuando nació la hija. Ella la abandonó y No, ahora no, viene no, no, yo haciéndose no la la abandoné. madre. Al Ok, cabo no. de los 17 años. Ok, perfecto, ya tienes un punto a tu favor. Explícame los hechos del caso, por favor. Ok, doctora, mire, yo muy joven me embaracé, yo vengo de México. Muy joven me embaracé y desafortunadamente pues era una vida difícil y yo tuve que dejar a mi hija con su papá. Yo me vine a los Estados ¿Qué Unidos. edad tenías tú cuando te embarazaste? Yo tenía 15, ella iba a los 16. Ok. Y pues yo la dejé con su papá. Empecé a trabajar en los Estados Unidos, pero pues era muy difícil. Y yo siempre quise comunicarme con mi hija, yo le hablaba por teléfono, pero su padre nunca me dejaba hablar con ella, siempre me la mantenía alejada de mí y yo sé que él hablaba mal de mí. En fin. Hablaba, Entonces, él yo decía por la eso, yo realidad. quise, ok, necesito recuperar mis papeles lo más pronto posible para poder ir a verla. Pasaron los años, doctora, y ya cuando yo recuperé los papeles, yo fui a México, fui a buscar a mi hija y que me voy enterando por su papá que mi hija se casó con un hombre mayor que trabaja para un strip club, donde este No, señor es un trabajo normal. es dueño de este lugar. Es un trabajo. Entonces yo quise entrar para averiguar cómo están las cosas, entré y que me voy enterando que mi hija está arriba de una tarima, vestida de geisha o japonesa, yo no sé qué, y se empieza a desnudar, doctora. No, error, ella no se desnuda. Es una niña No, menor, ella no se ¿cómo ella desnuda. va a estar ahí Ella arriba trabaja normal, desnudándose? es un trabajo normal, doctor. Y aparte, me entero, porque yo pude hablar con ella ya sola, yo pude hablar con ella y decirle que soy su madre, y la niña, doctora, empezó a llorar. A decirme, yo estoy aquí infeliz, yo no sabía que este hombre me iba a poner a mí a dar masajes, da masajes a hombres. Un trabajo normal. Desnuda, los No, muerde, desnuda no. él hace que las... No, ¿Qué esa es es mi eso, esposa, doctora? ella no está desnuda. Ella no Por en ningún momento favor, desnuda. no, yo por Ok, eso... pero entonces, ¿tú quieres anular el matrimonio en base a qué? Es menor de edad. Pero Mi hija no está feliz alguien con tiene él. que haber firmado El para que padre ella firmó, se el casara. padre. Yo no firmé, yo No, no no, enteré. tú no ibas a firmar, tú abandonaste a Ella tu hija. abandonó. Tú cállate. Ok. ¿Quién firmó para que se casara? El papá. Entonces, Pero es ¿en menor de base edad. a qué tú quieres anular este matrimonio? La niña, ella misma me pidió ayuda, doctora. Ella misma me dijo que no estaba feliz allí. Ok, perfecto. Entonces, ok. Yo Eso vengo no aquí es a ayudarla. razón para anular un matrimonio, pero bueno. Doctora, es Nada de menor de edad. ¿Usted cómo va a justificar que una Porque niña está esté ahí arriba? emancipada. Está emancipada, ella se casó. Pero ella no está feliz allí, doctora, y no puede Ok, enfrentarse a ya ese eso hombre. es otra cosa. Ella te indicó que no está contenta. Y ella quiere que yo Y le está ayude. como atrapada. Pues está muy confundida y yo lo noto eso en ella. Y por favor, ¿qué va a ser un lugar así como un strip club? ¿Qué va a ser una niña y cómo se va ella? Yo también lo encuentro feísimo y deplorable. Una niña, aunque esté casada y esté emancipada, yo lo encuentro deplorable que esté trabajando en un strip club. Para mí también es preocupante. ¿Qué pasó después? Pues nada, doctora, que entonces yo fui con él, yo intenté de hablar con él civilizadamente y que él le habla a la policía y que me corre, me echa como perra. Que tú qué haces aquí, que hasta ahorita quieres venir por ella, pero yo quiero reclamar mis derechos como madre para ayudar a mi hija porque yo sé Pero que tú ella lo llamaste a la necesita. policía.
Sí, claro, yo le hablé ¿Y a la qué policía. hizo la No hicieron policía? nada. Nada. Dijeron, no podemos hacer nada. Ella está casada con este hombre. Y es todo. Yo por eso aquí vine con usted, para que usted me ayude. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo respondes, Alberto? Bueno, buenas tardes, doctora. Doctora, yo le voy a hacer la historia. Yo soy jefe de un gogó y viajé a México a hacer unos negocios por allá. Allá en un negocio que yo estaba, ella va al negocio ese, me dice que tiene 16 años y yo le digo que no la acepto. Ella anda buscando trabajo, muerta de hambre, buscando trabajo. Le digo que no la acepto. Me dice que sí, que por favor, que no tenía que comer, que no sé qué cosa. Digo, ok, vamos a hacer una cosa. Con ropa, hazme un bailecito. Y en dependencia del bailecito, yo tengo contrato. Ella tiene, doctora, es como... Ella me hace una historia que ella en el antier, en el ayer, cuando ella tenía la otra vida, era japonesa. Geisha de esa, Ya. japonesa. Y entonces anda vistiendo el día entero con eso, con un sable en la mano. Yo fui en el transcurso del tiempo en México, de alrededor de un mes, saliendo con ella, me fue gustando, porque es una persona sincera, no tiene maldad, ni nada por el estilo. O sea, que Y te fue me gustando fui- una niña, Ya. porque tú sabías que era una niña. No, niña no, como tal no. De tamaño sí, pero no de pensamiento ni de edad. Voy, empiezo a salir con ella y me enamoro. Y te enamoras. Aguanta ahí, Me aguanta ahí. enamoré. Aguanta ahí. Vamos a hacer un corto receso para retomar la historia desde el punto que te das cuenta que te enamoras Sí, de me la flechó. niña que era niña, pero que no era niña de cabeza. Regresamos después de este corto receso. ¿Cuántos años usted le lleva a ella? El amor no, eso de edad no, eso no. Unos añitos nada más. Tú puedes ser tan morboso, asqueroso, pervertido, cínico, que me da hasta vergüenza que compartas mi nacionalidad. Asco me da. Caso cerrado. Fui obesa, doctora. Después de mis embarazos, yo aumenté de peso drásticamente. Yo era delgada anteriormente, pero pues todo esto, el embarazo, me puse a comer mucho.